Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos nuevamente con su programa Caminando con Jesús. Desde Radio Universidad queremos saludarles y pedirle al Señor que en este día jueves que estamos recordando la fiesta del Santísimo Sacramento, pues que Jesús nos acompañe y nos dé fortaleza en estos momentos de crisis y dificultades en que atraviesa nuestra sociedad y nuestro país. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que susciten ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos el Evangelio de hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues nuestro Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, porque si perdonan a los demás sus culpas, también nuestro Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras culpas. Palabra del Señor. Escuchemos la reflexión del Evangelio. Bueno, hoy estamos comentando el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículos 7 al 15, ¿verdad? Y Jesús aquí les enseña a los discípulos sobre la oración. Ya dijimos el jueves pasado que estos textos forman parte del primer discurso, de uno de los 5 discursos que forman el Evangelio de Mateo. Este es el primer discurso que empieza con las bienaventuranzas. Y ahí Jesús, en esos 2 capítulos 5 y 6, le da a los que lo oyen y también a sus discípulos, digamos primero qué es ser cristiano, ¿verdad? Decíamos que es los de las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, los de corazón limpio, los que luchan por la justicia, los que defienden la verdad, esos son, ¿verdad? Y Jesús decía que un cristiano tiene que ser como la luz del mundo y tiene que ser como la sal de la tierra, ¿verdad? O sea que nosotros no estamos aquí para vivir en la oscuridad o en las tinieblas, sino que estamos para iluminar el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y lo vamos a iluminar pues con nuestra palabra, con nuestras obras, con nuestra manera de vivir. Y después también daba varios consejos sobre varios temas, sobre el matrimonio, el divorcio, sobre el ayuno, sobre la limosna. Y en este evangelio que hemos leído les daba una indicación sobre cómo debe ser la oración, ¿verdad?
Jesús les dice que cuando recen, cuando oren, que no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se los pida. Entonces, como que esa es la primera cosa que nosotros tenemos que saber, que Dios no es sordo, ¿verdad? Ni está dormido, sino que Dios está atento a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, comentando el Padre Nuestro, dice que el Padre Nuestro es la oración por excelencia, ¿verdad? El Padre Nuestro es como la oración que debe ser el resumen de toda nuestra manera de relacionarnos con Dios, ¿verdad? Él dice que el prólogo de esta oración dice que tiene 5 aspectos. Primero, que el Padre Nuestro muestra la confianza que tenemos que tener con Dios. Segundo, que la oración debe ser con rectitud, que debe ser en orden, que debe haber devoción y que debe ser humilde. La primera cosa dice que tenemos que confiar en Dios. Como el Hijo confía en el Padre, por eso decimos que Dios es Padre. Empezamos con la palabra Padre. Después decimos que es nuestro, no es solo mi Padre, sino que es el Padre de todos. Y en ese sentido también yo me siento hermano de los demás, ¿verdad? También decimos que Él está en el cielo, o sea, que está en el cielo, pero no quiere decir que está ahí arriba en las nubes meciéndose en una hamaca, como decía el Padre Rutilio. Dios no está en una hamaca allá encima de las nubes meciéndose, sino que está metido en la realidad en la que nosotros vivimos desde el momento que se encarnó en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando se encarna, Él toma nuestra vida. Entonces, en ese sentido que está en el cielo, pero también está en la tierra. Y la cuarta cosa que decimos es que sea santificado su nombre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida tiene que ser como una alabanza a Dios. Todos nosotros, así como un árbol, ¿verdad?, que florece, da frutos, esa es su manera de santificar a Dios. Y nosotros, pues, nuestras vidas tienen que ser una santificación a Dios. Nuestra vida tiene que ser expresión de esa santidad de Dios. Pero nosotros también somos libres de hacer lo contrario, ¿verdad?, de no ser santificación de Dios. De hecho, hay mucho mal en este mundo y lo vemos constantemente en distintos momentos de la historia. Otra petición del Padre Nuestro es que le pedimos que venga a nosotros el reino de Dios. O sea, que Dios reine en nosotros. Cuando decimos que reine en nuestro corazón, que reine en la iglesia, que reine en nuestra patria, ¿verdad? Que nos gobierne Dios, ¿verdad? Que no nos gobiernen seres humanos injustos, que nos pueden llevar a la muerte, que nos pueden llevar a la división. Entonces, cuando le decimos que Dios, que venga el reino, pues los cristianos estamos queriendo que haya un mundo donde todos tengamos comida, donde todos tengamos vestido, donde todos nos sintamos confiados unos en otros, donde todos tengamos lo que necesitamos para vivir. También le decimos que se haga la voluntad de Él, en la tierra y en el cielo, ¿verdad? O sea, que no sea la voluntad de unos pocos, sino la voluntad de Dios que se cumple en este mundo, ¿verdad? Y también le pedimos que nos dé el pan nuestro de cada día. No le pedimos que llene nuestra refrigeradora para un mes, para un año. Simplemente le pedimos a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día, que podamos comer, que tengamos tortillitas, frijoles, que tengamos arroz, que tengamos queso, ¿verdad? Que tengamos lo necesario, que tengamos salud, que tengamos trabajo, que tengamos fuerzas para seguir trabajando. También le pedimos que perdone nuestras ofensas. Y nosotros nos comprometemos a perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Nos perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que sí le pedimos que nos perdone a Dios, pero también nos comprometemos con Él a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y hay una petición que casi no le hacemos mucho caso, que es que les dice que no nos deje caer en la tentación. O sea que nosotros estamos amenazados constantemente por la tentación, ¿verdad? Siempre estamos tentados a fallarle a Dios, a fallarle a la familia, a fallarnos a nosotros mismos. Entonces por eso tenemos que pedir constantemente que no nos deje caer en la tentación, porque muchas veces pensamos que nosotros que somos fuertes y que somos buenos y que no somos malos, ¿verdad?
pero la tentación está ahí siempre presente, ¿verdad? Y Dios nos puede dejar caer en tentación, sea por nuestros pecados, nuestra desobediencia, porque no le cumplimos las promesas que le hacemos. Y también le pedimos al final que nos libre del mal, ¿verdad? El mal está siempre en este mundo. Ahí pasa por todos lados que nos encontramos, está el mal, ¿verdad? El mal nos está acechando como un ladrón que nos quiere asaltar. Entonces le pedimos a Dios que nos libre del mal, ¿verdad? No que el mal no desaparece, el mal ahí está siempre. Y por eso muchas veces cuando estamos niños nos dicen que nosotros tenemos el ángel de la guarda, ¿verdad? Que es un ángel que nos protege de esas cosas malas que nos amenazan constantemente, ¿verdad? Como que es una sombra que nos persigue a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y a veces sentimos los zarpazos del mal, ¿verdad? Cuando viene la muerte, cuando viene la enfermedad, cuando viene la traición, cuando nosotros mismos nos engañamos, pues en ese momento pues el mal nos está dominando y hemos caído en la tentación. Por eso Jesús les dice a los apóstoles, ustedes oren así. Jesús en el Sermón de la Montaña da consejos a sus seguidores, esta vez sobre la oración, que no sea una oración con muchas palabras, porque Dios ya conoce lo que le vamos a decir. Jesús nos da un modelo de oración, el Padre Nuestro, una oración que se puede considerar como el resumen de la espiritualidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, equilibrada, educativa por demás. Primero nos hace pensar en Dios, que es nuestro Padre, su nombre, su reino, su voluntad. Mostramos nuestro deseo de sintonizar con Dios. Luego pasa a nuestras necesidades, el pan de cada día, el perdón de nuestras faltas, la fuerza para no caer en la tentación y vencer el mal. Jesús destaca al final una petición que tal vez nos resulta la más incómoda. Si no perdonamos a los demás, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestras culpas. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a hacer realidad el Padre Nuestro, que nosotros lo repetimos muchas veces, ¿verdad? Pero no lo cumplimos, ¿verdad? Entonces yo los invito que pues en este tiempo sería bueno que leyéramos en plan de meditación o de lectura espiritual el comentario que el Catecismo de la Iglesia ofrece del Padre Nuestro en su cuarta parte. Nos ayudará a que cuando nos recemos no solo suenen las palabras en nuestros labios, sino que resuene su sentido en nuestro interior. Esta oración nos debe ir afirmando en nuestra condición de hijos e hijas para con Dios y también con nuestra condición de hermanos de los demás, dispuestos a perdonar cuanto haga falta, porque todos somos hijos del mismo Padre. Pidámosle entonces al Señor en este día por las necesidades de la Iglesia, pidamos por toda la Iglesia, en las instituciones y sus miembros vivan la fe, más como un encuentro vivo con Jesús resucitado, que con una serie de doctrinas y verdades roguemos al Señor, para que nuestra sociedad, que todavía mantiene una débil cultura sociológicamente cristiana, al tiempo que mantiene una sana laicidad, haga posible la presencia de una fe personalizada, sólida, madura y respetuosa con los demás. Roguemos al Señor para que los adultos que en este tiempo realizan un proceso de catecumenal hagan realmente la experiencia de un encuentro personal y comunitario con Cristo. Roguemos al Señor para que quienes nos manifestamos como cristianos asumamos en nuestras vidas la presencia de la contradicción de la cruz, y como inevitable consecuencia del seguimiento de Cristo, roguemos al Señor para que vayamos al encuentro del testimonio del Evangelio sin temor alguno ante las personas con las que a diario tenemos contacto, especialmente de nuestros familiares. Roguemos al Señor. Escucha la oración de tu pueblo, concédenos abundantemente lo que no merecen nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidámosle a la Virgen María por nuestro país, para que terminen los grandes conflictos que estamos viviendo y para que dialoguemos en estos momentos de dificultades
Pidamos por todas las personas que sufren, por todos los que están tristes. También pidamos en este día por el presidente que acaba de fallecer, Bolaños, ¿verdad? Que fue un presidente de este país, que Dios le perdone las faltas que haya cometido y que también pues las obras buenas que hizo sirvan a este pueblo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Gracias por seguir en sintonía en Caminando con Jesús. Perseverar en la oración a pesar del cansancio. Papa Francisco. El miércoles 11 de noviembre por la mañana del año 2020, el Papa Francisco tuvo la habitual audiencia general. Durante la catequesis ha desarrollado el tema de la perseverancia en la oración como un diálogo continuo con el Padre, que se caracteriza por ser tenaz y humilde, y a pesar de las dificultades, no debe resignarse delante del mal y de la injusticia. El Papa introdujo la catequesis afirmando que el fundamento de la misión de Jesús fue un continuo diálogo con el Padre, en silencio y en recogimiento. Cuestionando sobre por qué habla mucho sobre la oración, el Papa afirmó: la oración es como el oxígeno de la vida. La oración es para traer sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, que siempre nos guía hacia adelante. Por eso habló mucho de la oración. El Papa también nos recordó el texto de San Lucas, que nos habla de un personaje que llama a la puerta de su amigo a medianoche, forzando eventualmente a levantarse. Ese relato nos enseña que la oración debe ser tenaz. Quien llama a la puerta de su corazón con fe y perseverancia, dice el Papa, no será decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien lo que necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino que sirve para alimentar en nosotros el deseo y la expectativa. El Papa también nos recordó la segunda parábola de San Lucas, que cuenta la insistencia de la viuda que se dirige a un juez corrupto a pedir justicia. El Papa nos afirma: la parábola nos hace comprender que la fe no es el impulso de un momento, sino una valiente disposición para invocar a Dios, incluso para discutir con Él, sin resignarse al mal o a la injusticia. Para finalizar, el Papa nos recordó un tercer relato, el del fariseo y el del publicano, que van al templo a rezar. El primero está lleno de sí mismo, el segundo se siente indigno, pero Dios escucha al segundo. La historia nos dice que no hay verdadera oración sin espíritu de humildad. Es precisamente la humildad la que nos lleva a rezar. El Papa Francisco también citó el ejemplo de muchos santos y santas que han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios y han sido perseverantes. Pero continúa: incluso en estos momentos nadie está solo, porque Jesús reza con nosotros. Nos acoge en su oración para que podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es una obra del Espíritu Santo, como explica el Catecismo. Esto es lo que nos da la certeza de estar cumplidos. Es Él el que nos enseña la plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones se arriesgan a ser reducidas a esfuerzos humanos, la mayoría de las veces destinados al fracaso, pero ha tomado sobre sí cada grito, cada gemido, cada júbilo, cada súplica y cada oración humana. No olvidemos al Espíritu Santo, el Santo Espíritu que reza en nosotros, el que nos lleva a orar y nos lleva a Jesús, el cual es un don. El Papa insiste que el cristiano que reza no teme a nada, se confía al Espíritu Santo.
que se nos fue dado como un regalo y que reza en nosotros, despertando la oración, y que el mismo Espíritu Santo, Maestro de la oración, nos enseñe ese camino. Perseverar en la oración a pesar del cansancio. Papa Francisco. Estás escuchando Caminando con Jesús. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Santo Padre Pío. ¡Feliz jueves! Agradecemos a nuestros radioescuchas por siempre estar pendientes de su programa Caminando con Jesús. De todo corazón les agradecemos su fiel sintonía. Como siempre, nosotros estamos muy felices de llevarles la buena nueva del Evangelio. Al igual les pedimos que tengan cada una de las medidas de higiene, seguridad, precaución en estos tiempos de pandemia y que estén pendientes de cada uno de los medios institucionales y oficiales de la Universidad Centroamericana para cualquier notificación o aviso. Pasen un excelente fin de semana y que el Señor los bendiga. Caminando con Jesús. Espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.